cristiano, la lucha aún no ha terminado. Dios les bendiga, mis estimados hermanos. Vamos a comenzar con el devocional que nos corresponde para este día, el cual lleva como título una pregunta que es muy interesante. ¿Cómo entender el llamado que Dios me hace? Y está acompañado del siguiente pensamiento. Los creyentes seguimos a Jesucristo incluso cuando no nos gusta a dónde nos lleva. Este pensamiento se basa en que muchas personas se identifican como cristianos, pero solo quienes han aceptado al Señor Jesucristo como Salvador pueden llamarse creyentes. Aquellos que no son verdaderos seguidores no pueden llevar este título porque la vida de un seguidor se caracteriza por la obediencia. De hecho, el Señor Jesucristo definió a los verdaderos cristianos como aquellos que demuestran su amor por Él, guardando su palabra. Confiar en Jesucristo es fundamental, pero solo es el primer paso. Nuestro propósito es seguirlo toda la vida, honrándolo con acciones y palabras y también crecer en la sabiduría. Ahora, eso no significa que los seguidores de Cristo no cometen errores. Sin embargo, nuestro anhelo es permanecer fieles al plan del Señor. Además, también buscamos proclamarlo en tiempos de bendición y le reconocemos en medio de la calamidad. Estamos dispuestos a ir incluso donde no deseamos, si es que ahí es donde Dios nos está guiando. Así que hoy quiero reflexionar con ustedes en cómo entender ese llamado que Dios nos hace. Y para hacerlo, debemos comprender tres aspectos que son fundamentales y que los vamos a extraer de lo que dice el libro de Marcos capítulo 8, versículos 34 y 35. Dice la palabra de Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Bien, ¿cómo entender el llamado que Dios le está haciendo? El primer aspecto que debemos de considerar es que ese llamado, según nos dice la Biblia, comienza con la negación del yo. El texto dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Así que seguir a Cristo comienza con una decisión radical. Tenemos que dejar de vivir para uno mismo. Y en un mundo que promueve el ego, la independencia, la autosuficiencia, vea cómo Jesús nos está invitando a hacer algo que es contracultural, renunciar a nuestro orgullo, a nuestros deseos, a nuestras propias agendas, porque negarse a sí mismo no significa no tener un valor propio, sino reconocer que mi voluntad debe someterse a la voluntad de Dios. Y Jesús mismo lo ejemplificó en el Getsemaní, según registra la Biblia. Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, cuando estaba orando al Padre. Así que muchos quieren seguir a Cristo, pero sin cambiar su estilo de vida. Desean las bendiciones del reino sin abandonar los placeres de este mundo. Eso es algo prácticamente imposible. Jesús no llamó a admiradores, sino a discípulos. El verdadero seguidor se pregunta cada día, ¿estoy dispuesto a soltar lo que quiero para obedecer lo que Dios quiere? Vea qué interesante pregunta la que tenemos aquí. ¿Estamos dispuestos nosotros a renunciar a aquellos sueños que perseguimos para cumplir con la voluntad de Dios en nuestra vida? Eso me lleva a algunas aplicaciones que podemos hacernos de acuerdo a esta verdad. Negarse a sí mismo puede implicar perdonar a alguien que nos ha herido. Muchas veces guardamos rencor en el corazón y no somos capaces de perdonar a las personas, pero cuando nos negamos a nosotros mismos, como lo dice el Señor Jesús, entonces aprendemos a ceder, aprendemos a perdonar. Esto también puede significar que debemos dejar un hábito, un negocio, una relación, asuntos que desagradan a Dios. Eso también puede estar
directamente relacionado con negarse a uno mismo. Y también puede significar aceptar una misión o una responsabilidad en la iglesia que antes no estábamos buscando, pero que el Señor ahora nos confía. Negarse es morir al yo para que Cristo viva en nosotros. Así que podemos decir entonces que negándonos a nosotros mismos es como vamos a comenzar a entender ese llamado que Dios nos hace. Si no damos este primer paso, posiblemente nunca terminemos de entender por qué y para qué Dios nos está llamando. Y eso me lleva al segundo aspecto en el cual quiero que meditemos. El llamado de Dios implica cargar la cruz. Y yo sé que aquí algunas personas o algunos hermanos es donde comienzan a ver el camino cuesta arriba y dicen quizás ese llamado no sea para mí, pero el llamado en realidad es para todos. El texto dice, y tome su cruz. En los tiempos de Jesús, la cruz no era un adorno, mis hermanos, sino un símbolo. Era un instrumento de muerte. Tomar la cruz significaba estar dispuesto a morir. Y Jesús no está diciendo que busquemos el sufrimiento, ¿no? Adrede, no, sino que aceptemos el costo del discipulado, porque ser seguidores de Cristo, ser verdaderos discípulos implica tomar esa cruz. Y cada creyente tiene una cruz distinta. Yo no puedo generalizar, porque para algunos puede ser una enfermedad, para otros la oposición de la familia, para otros podría ser la tentación constante del enemigo, o renunciar a algunos sueños a los cuales nos hemos aferrado siempre. Pero el llamado sigue siendo el mismo, seguir a Cristo aunque duela. Muchos no entienden esto, no están dispuestos a ceder, no están dispuestos a hacerlo. Pero mire, el apóstol Pablo entendió esto cuando escribió a los Gálatas. Ahí está en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque cuando obedecemos el llamado de Dios, puede que Él nos lleve a lugares incómodos. Tal vez nos pida perdonar, como bien lo mencionaba antes, a quien nosotros consideramos no lo merece. Servir donde no somos bien recibidos o perseverar aun cuando todos nos han abandonado. Pero allí, en ese lugar de obediencia, está el propósito de Dios para nuestra vida. Está la respuesta a eso que tanto hemos buscado. Muchas veces yo veo este ejemplo en los líderes de la iglesia. Ven que todos abandonan, ven que nadie más quiere seguir, nadie más quiere tomar la misión. Y sienten ese deseo en el corazón de también renunciar, pero saben por dentro que Dios les está llamando. Así que tomar la cruz, cargar esa cruz, mis hermanos, cargar esa cruz puede significar mantener su fe firme, aunque usted sea criticado. Cargar esa cruz puede ser mantenerse íntegro en su trabajo, aun cuando otros hacen trampa o se venden al mejor postor. Si en su entorno hay corrupción, usted puede cargar esa cruz manteniéndose íntegro. Por supuesto, al hacer esto, causamos que las personas que están a nuestro alrededor, aquellos que viven según el mundo, nos rechacen. Porque cargar la cruz también puede ser amar a nuestra familia, incluso cuando no recibimos amor a cambio. Jesús nunca prometió que este camino sería fácil, no, pero sí prometió su presencia constante. Mateo 28:20 dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que cuando llevamos esa cruz, cuando cargamos con ella, no estamos solos. Y el llamado de Dios definitivamente implica cargar con la cruz. Ahora, el tercer aspecto es el siguiente. Ese llamado de Dios se confirma en el seguimiento fiel. Esta parte es muy importante. El texto dice, después de decir que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos la cruz, ahora dice, y sígame. El verdadero discípulo no solo comienza bien, mis hermanos,
sino que permanece hasta el fin. Seguir a Jesús es un camino continuo, no es una experiencia momentánea, no es que de repente la fe estalló dentro de mí y fui a un congreso, una campaña evangelística, eso, la emoción me duró unos días y luego volví a caer. No, no se trata de sentir emoción por un tiempo, sino de andar día a día en obediencia y en comunión con Él. Jesús le dijo a Pedro, sígueme. Y Jesús sabía que ese camino lo llevaría al martirio, pero Pedro entendió y con el tiempo él supo que no hay lugar más seguro para estar que en la voluntad de Dios, aunque humanamente a veces esto pueda parecer peligroso. Muchos comienzan con entusiasmo, pero se desaniman ante las pruebas. Sin embargo, mis hermanos, el Señor Jesús no nos ha llamado a la comodidad, sino a la fidelidad. El llamado del Señor no siempre tiene sentido al principio, pero siempre tiene un propósito. Y yo he escuchado a muchas personas decir, ¿por qué será que cuando yo quiero meterme de lleno a las cosas de Dios es cuando más problemas vienen a mi vida? Bueno, eso, eso significa que usted está yendo en el camino correcto. Recuerde que hay que negarnos a nosotros mismos, hay que tomar la cruz, pero su llamado será confirmado en la perseverancia. Ahí es donde usted confirma de que ese es el lugar donde debe estar. Cuando todo se pone en contra y usted se mantiene fiel, significa que estamos en el camino correcto, que estamos obedeciendo la voluntad de Dios. Ahora, ese llamado que se confirma en el seguimiento fiel puede significar algunas cosas interesantes. Mire estas aplicaciones. Seguir a Cristo significa obedecer incluso cuando no entendemos el por qué. Muchos de nosotros sufrimos persecución incluso de las personas que nos rodean y no entendemos por qué. Muchos tienen alguna condición, una enfermedad, algún problema del cual humanamente hablando no pueden salir y no entendemos el por qué. Porque el llamado de Dios implica también que debemos caminar por fe y no por lo que podemos ver. Seguir a Cristo, mis hermanos, también significa permanecer en oración, en estudio, en servicio, aun cuando no veamos resultados inmediatos. Y mire que esto no le agrada a la mayoría de personas, pero recordemos las palabras del Señor Jesús: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Así que eh, podemos decir, en conclusión, que entender el llamado de Dios no es cuestión de lógica, sino de fe. Dios no siempre nos muestra todo el camino, pero sí nos pide dar el primer paso. A veces ese paso nos lleva a lugares donde quizás no queríamos estar, no queríamos ir, pero es donde Él necesita que estemos. Hoy, mis hermanos, el Señor sigue diciendo, sígueme. Y tal vez le está llamando a perdonar, a servir, a dejar algo que le ha estado haciendo daño hasta este momento. O simplemente lo que Dios quiere es que usted confíe más en Él. Pero recuerde, para entender este llamado necesitamos negarnos a nosotros mismos, dejar todo aquello que tiene que ver con el yo y concentrarnos en su tierna voz llamando. Tenemos que cargar con nuestra cruz, porque el camino no es fácil. Y también tenemos que mantenernos firmes a pesar de las pruebas y las dificultades. La pregunta es, ¿cómo responderá usted a ese llamado? La Biblia dice que el Señor Jesús está con nosotros todos los días. Así que a donde quiera que le lleve ese camino al cual Dios le está llamando, si Jesús va adelante, el destino siempre será seguro. Mis hermanos, es interesante que hay muchos que no comprenden esta parte, no comprenden lo que conlleva este llamado, pero la realidad de las cosas es que los seguidores buscan al Señor porque desean una relación más profunda con Él. No solo esperan la eternidad en el cielo, no, sino que también lo que hace a una persona entender el llamado de Dios es reconocer que su reino ya se ha acercado, ya está presente.
y podemos disfrutarlo aquí y ahora a medida que caminemos por la senda de justicia que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Si usted siente que Dios le está llamando, si usted ve que el panorama no se ve fácil, si usted siente en el corazón que ese deseo profundo de aceptar ese llamado, de estar en el reino de los cielos, en el lugar que Cristo fue a preparar para todos y cada uno de aquellos que aceptaron esa invitación, entonces cobre ánimo y medite siempre en las palabras del Señor Jesucristo. Negarnos a nosotros mismos todos los días. Tomar la cruz que nos ha tocado, mis hermanos. Y por último, mantenernos fiel a pesar de las dificultades. De esa manera, usted podrá sobrepasar esa barrera que muchos no alcanzan a sobrepasar. Y una vez que usted cumpla con esos 3 aspectos, usted verá entonces la gloria de Dios y comprenderá a cabalidad cuál es el propósito de Dios para su vida, el por qué le ha llamado y el por qué lo tiene donde usted está. Yo he escuchado muchos testimonios. En realidad son bastantes personas las que se han acercado a mí y me han dicho, me han hablado de su vida, de cómo al principio no entendían por qué estaban en la situación que estaban, si en su corazón sentían el deseo sincero de obedecer a Dios. Y todos coinciden en lo mismo. Una vez que decidieron quitar las barreras de en medio y entregarse por completo, una vez que aceptaron su realidad y cargaron con lo que tenían que cargar y se mantuvieron firmes, entonces la bendición de Dios llegó y entendieron que el mejor lugar para estar es donde Jesucristo nos quiere llevar. Así que, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en una próxima ocasión con una reflexión más. Yo espero que esta pequeña meditación nos sirva a cada uno de nosotros para seguir creciendo espiritualmente. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Un saludo. Cristiano adelante, soldado de Cristo, ya falta poco, ganamos la batalla. Ya